¿Cómo están? Bienvenidos a ICUA. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es la huerta urbana o periurbana. Comenzamos. Una huerta periurbana es una huerta donde se van instalando, ¿verdad?, lo que es las parcelas en lo que es por ejemplo, en un lugar pequeño, en lo que es un departamento, lo que es, por ejemplo, un terreno pequeño, ¿verdad? Para una huerta periurbana, lo que más se utiliza son materiales reciclados. Lo que puede ser, como acá tenemos un cartón común pintado, si quieren. También podemos usar lo que es donde se llevan los huevos, donde van a incorporar los huevos y todo eso. Todo lo que sea reciclado se puede utilizar. También puede ser las botellas de plástico, puede ser las cubiertas que ya no se utilizan, puede ser también todo lo que sea pallet, bolsas de plástico, bolsas de polipropileno. Todo eso también se puede utilizar para lo que es, ¿verdad?, una huerta periurbana. A modo de ejemplo, tenemos una plancha donde van los huevos, ¿verdad? En este caso se le tiene que agregar lo que es el sustrato. El sustrato puede ser estiércol bovino, puede ser tierra roja, puede ser humus de lombriz. En primer lugar, vamos a pasar a derramar sobre lo que es la plancha, ¿no? Llenar bien los espacios y empezar a hacerle pequeños agujeritos con el dedo. Bien, sí, y eso. Bueno, ahí vamos a ir ubicando las semillas, uno por cada hoyo. Uno, si es posible, a veces sí se te va hasta dos. Bueno, después uno con el dedo va cerrando estos agujeros. No echar mucha arena o el sustrato sobre la semilla. ¿Por qué? Porque el sustrato solamente tiene que ir el doble de lo que es el tamaño de la semilla. Entonces, para que pueda así germinar. Bueno, esto se riega, si es posible, 2 veces al día. Después, cuando germina, termina de esta forma. Bueno, aquí ya va. Y esto se eleva un poquito y se retira lo que es la planta en sí, para ya el trasplante. Así ya se pasa al lugar definitivo. Bueno, en este caso vamos a utilizar lo que es la cubierta. Ya también se puede utilizar cartón, se puede utilizar palets, se puede utilizar recipientes. En esto vamos a ir cargando lo que es el abono. El abono tenemos que mezclar con tierra roja o arena gorda, como se le dice también, para que el suelo tenga, o sea, el sustrato tenga mejor textura. Se llena y se pasa ahora las semillitas o las plantitas. Se hace un pequeño agujero y ahí van las plantas. Se presiona bien.
La distancia depende de la especie con que estamos trabajando, ¿verdad? Si por ejemplo es lechuga, la distancia es 10 centímetros entre planta y 15 centímetros sería entre hileras. Lo que estamos trasplantando en este momento es el rabanito, una planta que está más o menos en 40-45 días ya listo para el consumo. Si la raíz es bastante grande, en el caso por ejemplo de un tomate, locote, son plantas un poco más grandes, entonces en ese caso tienen que buscar que tu recipiente sea lo más grande posible, ¿verdad? Para que la raíz pueda crecer. Ahora vamos a pasar al riego. Despacito, que la planta no se llene de agua. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos una bolsa de polipropileno cargada ya con el sustrato. En este caso usamos, bueno, lo que es el estiércol vacuno mezclado con tierra roja. Bueno, vamos a hacerles cargar bien, sellar bien aquí y vamos a pasar a hacerle pequeñas incisiones, ¿verdad? Como vemos ahora, todo se puede aprovechar. Todo lo que tenemos como sobra, que tenemos en el patio tirado, todo se puede aprovechar para poder cultivar. Bueno, ahora le movemos un poco la tierra para poder dar las condiciones en que la planta pueda ir creciendo, ¿verdad? Se hace otro agujero. En este caso vamos a plantar el tomate, ¿verdad? El tomate es una planta, como algunos saben, ya es una planta grande, va a crecer ya bastante. Entonces, por eso hacemos en este tipo de bolsas que ya es grande, entonces ya va a tener mayor espacio para el crecimiento de sus raíces. Otra incisión en esta parte, más o menos a 25 centímetros, sería el famoso hiego paraguayo, una cuarta. Una planta de otra. ¿Está? Ahí está. Movemos de nuevo la tierra para que la planta vuelva a entrar ahí. Con sus raíces. Bueno, ahí ya tenemos el otro. Bueno, la misma técnica, ¿verdad? Pero en este caso va a ser mucho menor, porque es 25 centímetros y en este caso vamos a usar acá nada más que 15 centímetros entre ellas. 15 centímetros sería más o menos este. Aquí le hacemos el agujero. El estiércol tiene que estar bien seco, tiene que estar húmedo. ¿Por qué? Porque si está húmedo tiende a generar un poco de gases y todo eso, entonces no se quiere quemar la planta. Ahora tenemos que regar un poco para darle una buena condición, ¿verdad?, a la planta. Dejar que la tierra vaya absorbiendo el agua. Ya pasamos a lo que es una planta de tomate. La planta de tomate tarda más o menos en germinar 8 a 10 días. Y cuando tenga una altura más o menos de 15 centímetros, con 6, 7, 8 hojas más o menos, una altura así, ya se puede trasplantar. Entonces le hace un pequeño agujero aquí y ahí va adentro la planta. Arrimar bien la tierra a lo que es la raíz
para que la raíz ya tenga ya contacto con el suelo, el sustrato sería. Y ahí queda ya la planta ya en el lugar. Bueno, estos lugares que están acá se puede utilizar para el tutoraje, ¿no? En este caso, el tomate necesita de tutor para su crecimiento. ¿Qué sería un tutor? Un sostén, un lugar donde puede ser, por ejemplo, una tacuara, puede ser un palo de escoba que, no sé, tenía en su casa ya ahí tirado. Entonces se le puede poner y ahí va creciendo por el palo o la tacuara o lo que tenga. Bueno, ahora se pasa otra vez al riego, que tenga menos contacto posible el agua con la hoja del tomate. El tomate es demasiado susceptible a enfermedades, entonces el agua suele golpear la tierra y elevarse hacia las hojas, entonces ahí suele producir algunas enfermedades de la tierra. Entonces ahí está, ahí quedamos con la bolsa y los tomates en él. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este caso vamos a usar botellas de plástico. Esta variedad, esta acá. En este caso, las botellas debemos de pintar. Tenemos que pintar las botellas porque las plantas generalmente sus raíces son fotosensibles. ¿Qué significa fotosensible? Sensible a los rayos del sol. Una vez que ya se pinte todo, puede quedar de esta forma, ya bien pintada, no se vea nada, que que los rayos del sol no traspasen, ¿verdad? Ahora vamos a plantar un poquito de cebollita, cortarle la hoja y queda de esta forma. Esta es la forma asexual de reproducir la cebollita. Ya agujero otra vez, ya absorbió el agua el sustrato. Entonces, sin doblar las raíces, uno mete el agujerito y va dando esta forma. Bueno, vuelvo a regar un poquito para que tenga mayor adherencia el suelo a la raíz. Sí, todas las botellas sí o sí tienen que tener una pequeña perforación en la parte de abajo. Nosotros estamos aquí en un proyecto de la primera dama. Estamos en lo que es el asentamiento Nueva Asunción. Estamos trabajando en lo que es las huertas periurbanas y estamos ayudando así a la gente a producir en sus casas lo que es el alimento, ¿verdad?, de cada día.
Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Les espero en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.